Muy buen día, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar la lección número 4 del crédito de competencias comunicativas titulada Tipos de lectura. Es muy importante conocer qué tipos de lectura existen porque no importa qué trabajo sea el que vayamos a desarrollar, es importante que lo conozcamos y de esa manera poder desarrollar mucho más fácil nuestra labor. Inicialmente, cuando vamos a hacer una lectura, no importa cuál tipo de lectura vayamos a realizar, debemos tener siempre estos 3 pasos, que es hacer el propósito de por qué, para qué, ¿sí? ¿Qué propósito tengo? ¿Qué objetivo tengo? El leer X texto. Luego, visualizar la película mental. ¿Qué quiere decir? Visualizar qué es lo que voy a hacer, ¿sí? O de qué manera voy a graficar todo ese texto en mi mente, ¿sí? La película que voy a ir formando, voy a ir visualizando en mi mente. Y finalmente, encender el foco cerebral, que es el que me va a permitir analizar, orientar esa lectura y obviamente sacarle el mayor provecho para practicarla en mi vida cotidiana. ¿Listo? Entonces es importante, no importa el tipo de lectura que vayamos a hacer, practicar estos 3 pasos cada vez que vayamos a hacer la lectura de algún texto. Vamos a iniciar viendo entonces qué es la lectura. Teniendo en cuenta este documento de Santiago Castillo y Ruiz del año 2005, se considera que la lectura es comprender y es el acto que implica el ejercicio de habilidades mentales superiores, tales como predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre otros. El acto del lector aporta conocimientos previos, ayuda a establecer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que se sugiere, para finalmente construir significados posibles. De acuerdo a esto, la lectura no solo depende de la construcción de un texto, sino que involucra al lector dentro de sus saberes, su visión del mundo, adaptándola al contexto en que se lee. Esos saberes son los que vimos en la lección anterior, ¿no? Esto sugiere que el lector identifique y recupere información presente en uno o varios textos, construya su sentido global, establezca relaciones entre enunciados y evalúe su intencionalidad. Para esto se abordan 3 niveles de lectura inicialmente o principalmente, que es la lectura literal, la lectura inferencial y la lectura crítica. De esa manera vamos tomando las cosas que consideramos más útiles para nuestra vida de acuerdo al libro o al texto que estemos leyendo. También vamos a ver las etapas de la lectura comprensiva. Esta está dividida en 3 etapas para lograr tener una mayor comprensión lectora. Debemos pasar por estas 3 etapas y así vamos a interiorizar en nuestro cerebro la lectura y va a ser obviamente mucho más significativa para nosotros y la vamos a guardar y almacenar en nuestra memoria a largo plazo y que no pase solo por encima y se quede en la memoria a corto plazo. Entonces, estas 3 etapas, la primera es la prelectura, ¿sí? Que es la inicial, la lectura que se
que se hace antes de iniciar como tal la lectura concisa. Luego viene la etapa de la lectura, que ya es la lectura que se está haciendo conscientemente y de manera analítica. Y luego, o finalmente, viene la etapa de la poslectura, que es lo que viene después de haber hecho la lectura. Entonces vienen la serie de interrogantes, de preguntas, de análisis que se hacen frente al texto que hayamos leído. Entonces, teniendo en cuenta estas etapas, vamos a empezar a conocer cada una de ellas de manera independiente. Vamos a iniciar entonces por la etapa de la prelectura. Esta consiste en determinar el propósito de la lectura, cuál es la intención comunicativa de ese texto, predecir el contenido del texto, anticipar el contenido a partir de marcas como el título y subtítulo del texto o planificar el proceso del lector. O sea que esta prelectura consiste en lo que se va a hacer antes de la etapa de la lectura, que es, por ejemplo, si voy a leer una revista, entonces ver la portada, ver el título y voy a inferir, sí, voy a pensar en qué consiste, de qué más se va a tratar. Y también en cuanto a las imágenes, hacemos una lectura de la imagen, por ejemplo, en un libro, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la imagen de la portada de ese libro, ya tenemos o vamos creando una idea de qué se va a tratar posiblemente ese libro, ese texto. Entonces, en eso consiste la prelectura. Luego viene la segunda etapa, que es la etapa de la lectura, que es donde se centra la atención en los aspectos esenciales del texto. Se subraya lo importante, se toman notas, se identifican las palabras claves del contenido del texto o también se anotan las palabras desconocidas. Se relee el texto y se parafrasea la lectura. Esto es decir, las ideas del texto en otras palabras. Entonces, dentro de esta lectura, intentas dar un significado diferente, pero con el mismo sentido, ¿sí? Eso es parafrasear y obviamente de tal manera que tú lo puedas definir con tus propias palabras y sea mucho más sencillo entenderlos. En este caso, si tiene, por ejemplo, palabras muy científicas, entonces tratar de entenderlo con tus propias palabras. También es importante tomar nota de lo más relevante, lo más significativo o lo más importante que consideras que te puede servir de acuerdo a esa lectura que estás haciendo. También se deben identificar las palabras claves, pero también las palabras que no conocemos, las palabras que desconocemos. Podemos hacer un listado y posteriormente entonces ir a un diccionario y buscar el significado de cada una de ellas para de esa manera comprender totalmente lo que el autor quiere decirnos. ¿Listo? Entonces todo esto es muy importante. Luego, y finalmente pasamos a la tercera etapa, que es la etapa de la poslectura. Esta consiste en elaborar un resumen del contenido del texto, preguntarse sobre lo que se está leyendo, evaluar todo el proceso y los resultados. Para esto se deben hacer una serie de interrogantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué saberes puso en juego durante la lectura? ¿Sí? Si, por ejemplo, a medida que iban haciendo la lectura, iban llegando ideas, conceptos que ya con anterioridad habían visto, habían leído o conocían. También otro interrogante es qué experiencias previas vinieron a su mente, qué conocimientos nuevos obtuvo, ¿sí?, al hacer la lectura y qué significados se construyeron, qué se fortaleció. Porque, por ejemplo, pueden ver algunos significados o conceptos que no tenían de pronto muy claros y por medio de esta lectura le dieron más claridad. Entonces, para esto,
o en esto consiste la etapa de la postlectura. Ya es como un análisis conciso o crítico, analítico, que ya tú haces referente pues a ese tipo de texto. La mayoría de las veces siempre hacemos lectura de todo lo que nos parece atractivo o nos llama la atención. No siempre leemos de pronto cosas que no nos interesan, que no es de nuestro interés. Y pues esa es la idea, siempre intentar mantener el hábito de la lectura y ojalá leyendo cosas que sean de nuestro interés. Y aplicando obviamente pues las 3 etapas de la lectura. Vamos ahora a ver entonces cuáles son los tipos de lectura y en qué consisten, ¿sí? Los tipos de lectura. Se consideran que existen diferentes clasificaciones de la lectura, ya que leemos de una manera u otra, según sea la situación y el texto al cual nos enfrentamos, aunque sabemos que en todos y cada uno de los casos que sean, realizamos la misma operación de captar el contenido del texto. Sin importar entonces qué tipo de lectura estemos haciendo o realizando, vamos siempre a captar lo que quiere decirnos el autor. Vamos entonces a ver cuáles son esos tipos de lectura, ¿sí? Y en qué consiste cada uno de ellos, que son supremamente importantes, pues conocerlos y tenerlos en cuenta para saber cuál de esos tipos de lectura es pues de nuestro interés, cuáles son los tipos de lectura que más nos llaman la atención. Entonces son 9 los tipos de lectura que existen principalmente, ¿no? Entonces tenemos la lectura científica, lectura receptiva, lectura involuntaria, lectura silenciosa, lectura oral, lectura literal, lectura reflexiva, lectura rápida y lectura informativa. Cada una de estas lecturas son supremamente importantes de acuerdo a los intereses que cada uno tengamos, ¿sí? Entonces, a veces hay personas que les gusta mucho leer tipos de lectura científica, ¿sí? O por el contrario, les gusta leer de pronto hacer un tipo de lectura involuntaria, ¿sí? Ya eso va de acuerdo a los gustos y a los intereses de cada persona. Vamos a iniciar conociendo entonces cuál es el tipo de lectura científica. Esta es importante para la redacción de una investigación científica o de un proyecto. No es una lectura superficial, sino que por el contrario es una lectura de mucha comprensión intelectual. Entonces, las personas que les gusta hacer lectura científica deben estar comprendiendo al 100% qué es lo que están leyendo. Luego tenemos la lectura reflexiva, que es la que tiene la capacidad de fijar la mayor cantidad de ideas para agruparlas y sacar una nueva conclusión, ¿sí? Lo que puedo percibir, ¿sí? De esa lectura, ¿sí? Tomo o extraigo lo más importante. Luego viene la lectura involuntaria, la que se lee pues en las calles de manera involuntaria, como su mismo nombre lo dice. Por ejemplo, cuando salimos a la calle vemos muchos avisos, vemos letreros, vemos pancartas y las vamos leyendo pues de manera involuntaria o por curiosidad. Luego tenemos el tipo de lectura silenciosa, que es la que leemos sin expresar a viva voz lo que leemos. Vamos leyendo, es la que se considera como lectura mental, ¿sí? O hacer una lectura mentalmente, sin alzar la voz. Obviamente esta es una lectura que se hace personalizada, también se considera como una lectura íntima, ¿sí? Que es para mí solo. Luego, el otro tipo de lectura es la lectura oral, que es la que se hace en voz alta para transmitir parte de un texto a una comunidad, a otra persona,
y de esa manera, pues obvio, se hace con voz alta, donde la otra persona o las otras personas puedan escuchar. En este tipo de lectura oral se debe ser muy claro en el momento de leer y de pronunciar para que todo el público pueda entender lo que estoy leyendo. Luego tenemos el tipo de lectura literal, que es el reconocimiento de la información explícita de un texto. En este caso, entonces, hacemos lecturas directas. Por ejemplo, los cuentos infantiles son lecturas literales porque los niños todavía no alcanzan a entender de manera simbólica o abstracta muchas cosas, entonces las toman de manera literal. El otro tipo de lectura es la lectura reflexiva, que al realizarla, cada uno de los lectores detecta sus propias inconsistencias y las repara. La lectura reflexiva lo que hace es que uno vaya identificando cada uno de los errores que ha cometido y pueda ir perfeccionándolos o corrigiéndolos totalmente. El otro tipo de lectura es la lectura rápida, que es el método de lectura que pretende aumentar los índices de velocidad de lectura sin reducir la comprensión y la retención del contenido. Se considera que las personas o los lectores que leen más rápido comprenden mucho mejor que los que leen muy lento. Entonces, en esto consiste la lectura rápida. Y finalmente tenemos el tipo de lectura informativa, que es la lectura de periódicos, de revistas, de folletos que hacemos y estamos simplemente adquiriendo alguna información. En este caso podemos poner, por ejemplo, una carta o una invitación a una fiesta, ¿sí? Simplemente es una lectura que vamos a hacer para informarnos de dónde va a ser la fiesta, a qué horas, qué fecha, quién invita, un mensaje alusivo de pronto, y en eso consiste este tipo de lectura informativa. Entonces ahí tenemos los 9 tipos de lectura que son muy importantes y quisiera que cada uno de ustedes hiciera el análisis y viera cuál de estos tipos de lectura es los que más le gusta. De todas maneras, es importante crear el hábito de leer constantemente. Finalmente, vamos a ver cuáles serían los pasos que debemos siempre aplicar para lograr tener una mayor comprensión lectora. Es importante, en primer momento, leer el título del libro con el fin de imaginar el tema del texto. ¿Sí? Esta es una parte de lo que les decía al inicio de la explicación. El segundo paso es leer el texto completo sin detenerse para lograr una idea general. Tercer paso es separar y numerar cada uno de los párrafos del texto, de acuerdo obviamente a lo extenso que sea. Cuarto paso, subrayar en cada párrafo la idea principal o lo más importante que cada quien considere de ese texto. Quinto paso, colocar comentarios frente a los párrafos de acuerdo a como sea necesario. Sexto, colocar títulos o subtítulos a los párrafos separados, de acuerdo a como cada uno considere que es, de acuerdo a la perspectiva que tenga frente a la lectura. Y finalmente, el séptimo paso es después de leer, vamos a examinar las actividades realizadas anteriormente. Sí se cumplieron a cabalidad los 6 pasos anteriores. De esa manera vamos a lograr tener una comprensión lectora correcta y vamos a interiorizar esta lectura y la vamos a poder aplicar en nuestra vida.
Entonces, esta es una estrategia muy importante que les doy para cada vez que vayan a hacer algún tipo de lectura, tengan en cuenta estos pasos. Estos pasos son generales, no importa el tipo de lectura que vayan a hacer, son importantes siempre aplicarlos, estos 7 pasos, y de esa manera vamos a comprender mucho mejor el texto. ¿Listo? Entonces, esta es una lección que es muy importante para que la tengamos en cuenta para nuestra actividad laboral. ¿Listo? Se me cuidan mucho, un abrazo gigante y que pasen un feliz día.